¡Te vas a morir! Sí, ¿qué tal eso para abrir un video? ¿Ya me quieres ahora, algoritmo? Obviamente eso no fue una amenaza, no estás en peligro inminente, o al menos eso espero, y si lo estás, quita este video y corre, güey, ¿qué estás haciendo? Pero ya sabes, eventualmente te vas a morir. Yo también Jackie Chan, y también toda la alineación del Barcelona del 2009. El punto es que no se estresen por esto, morir es un hecho de la vida, y parte de crecer es aceptar esto y seguir adelante. O al menos eso es lo que diría si fuera un asqueroso pro-mortalidad, esparciendo propaganda anti-inmortal, porque sabías que una computadora te va a hacer cyber-inmortal. Ahora mismo nuestros amos están trabajando en buscar la cura de la muerte. La computadora nos va a salvar. La computadora va a hacer que todo esté bien. Todo es computadora. Dime, ¿qué es meterte 100 píldoras al día de drogas experimentales que después se descubra que el único efecto que tenían era pudrirte el hígado? ¡Cállate, hígado! ¡Ay! Si vamos a ser jóvenes para siempre, hermano, tú confía en mí, estamos haciendo biohacking. ¿Y cómo podríamos estar mal? Es todo inventado de todos modos. Esto es el futuro, vamos a tener todos 25 años para toda la eternidad en nuestra utopía tecnomarxista, robo esclavos y drogas anti-envejecimiento para todos. Y si fallamos en eso, pues ¿qué te parecería clonar tu mente dentro de un servidor para que vivas eternamente? Próximamente vamos a vivir en una realidad post-humanista donde puedas convertirte en cualquier cosa que hayas visto en Crunchyroll. ¿Qué es lo peor que puede pasar al inyectarte un suero de terapia genética producido por una startup fundada el año pasado por un tipo llamado Brian que tiene un podcast? Ay, a veces ya empiezo a dudar si todo esto es real o solamente estamos viviendo en la ronda de Matrix que instaló los mods de horrores más allá de la comprensión humana. He estado mucho tiempo pensando sobre todo este tema de la inmortalidad y además de que ya reescribí este video como 8 veces, ya no se me ocurre nada más que lo que salió, así que ahí va. Durante milenios que hemos existido en este planeta, la muerte nos ha intrigado y honestamente también nos ha asustado. En mi país, México lindo y querido, para bien o para mal, la muerte es algo que nos acompaña a diario. Oye, yo soy mexicano y eso me parece ofensivo. Incontables ideas se han desarrollado alrededor de qué sentido tiene existir si al final todo pues se va a terminar. Pero la ansiedad del fin no es algo exclusivo de las personas normales. Las personas que han acumulado todo el poder a lo largo de la historia han tenido la obsesión de trascender la muerte, de dejar un legado que la gente recuerde por toda la eternidad. Y se han frustrado por el hecho de que no van a poder estar por los siglos de los siglos entre nosotros para hacernos infelices, buscando inmortalizarse de todas las maneras. Monumentos, edificios, mandar a Katy Perry al espacio en vez de, no sé, pagar impuestos o destruir Estados Unidos porque viste a Andrew Tate después de divorciarte. Los oligarcas han llegado a la conclusión de que no solo se merecen todo lo que tienen, sino que también se merecen condenarnos a nunca librarnos de ellos, robándonos del confort de saber que en algún momento se van a morir. Bueno, eso puede empezar a quedarse en el pasado, o al menos es lo que van a decirle a sus inversores para sacarles más dinero. Hemos dejado de soñar con el cielo y ahora estamos soñando con datos, con células reparadas, mentes descargadas, con burlar a la muerte a través de ChatGPT. La inmortalidad se está empezando a convertir en una industria más que en una idea sacada de un libro de ciencia ficción, una estafa en la que puedes creer si simplemente ignoras el traje de carne en descomposición en el que aún estás atrapado. Pero nada de esto es nuevo, no en realidad. La inmortalidad ha sido un tema igual de recurrente que los autos voladores en la ciencia ficción. Hay incontables iteraciones de esta idea retratada en muchas obras, desde descargar tu conciencia a un aparato que puedas incrustar en otros cuerpos, hasta la forma más clásica del vampirismo, pasando por la fuente de la juventud. No sé si alguien vio esta película donde todos tenían un reloj y pagaban las cosas con minutos. No me acuerdo si estaba buena la película o no, pero Johnny Galecki no es un sello de calidad precisamente. Pero ¿saben quién sí era un sello de calidad? Es correcto, Frank Herbert.
La idea de trascender la fragilidad del cuerpo humano y romper con las cadenas del paso del tiempo están profundamente enraizadas en Dune. Frank no expandió mucho en la filosofía de ser inmortal más allá de la experiencia de Leto, y bueno, para él obviamente vivir para siempre era una existencia horrorosa, desde el hecho que para lograrlo tuvo que volverse mitad gusano y por otro lado saber todo lo que iba a pasar y todo lo que ya había pasado no lo dejaba con mucho para entretenerse. Es incómodo, no vamos a negarlo, es incómodo pensar acerca de todo esto, ¿no creen? La idea de que al menos hoy en día y por siglos antes de nosotros hagamos lo que hagamos, inevitablemente vamos a morir. Quizá morirse en sí no es lo que nos causa ansiedad, es todo lo que involucra. Imaginar cómo será, no saber si habrá dolor y el impacto que esto va a tener sobre las personas a nuestro alrededor. No es raro pensar acerca de morir de la forma en que lo vemos en las películas, como algo que experimentamos de forma extrasensorial, extracorpórea, viendo nuestro cuerpo decaer desde otro lugar, como si estuviéramos viendo una película. La racionalización de la falta de existencia es aterradora porque la mente no puede comprender no existir, por lo que generalmente la imaginamos como vernos a nosotros mismos desde otro lugar estando muertos. Pero sea lo que sea que pase, la verdad es que honestamente es molesto el hecho de que todo tenga que tener un fin. Sí, podemos romantizarlo de la forma que queramos, pero honestamente este aspecto de la existencia da asco. Morir es honestamente estúpido. Nos obliga a buscar un significado cósmico que justifique nuestra existencia. Necesitamos justificarnos como un objeto de valor ante el universo, hacer la mayor contribución posible a la vida y demostrar que hicimos más que otros. Y al final del día esa es la tragedia de la humanidad. Es el hecho de que constantemente estamos buscando liberarnos de la ansiedad de la muerte, pero estar vivo es lo que la genera al mismo tiempo. Así que para trascender la muerte nos entregamos a proyectos heroicos, tener hijos, acumular riqueza, escribir libros, hacer un canal de YouTube, etc. Anhelamos participar en algo de valor duradero, sacrificándonos en el proceso. Hay todo un episodio de Futurama donde Bender habla acerca de todo esto y no puede comprender cómo los humanos no entran en absoluto pánico cada segundo de su vida sabiendo que se van a morir. Es inaceptable. ¿Cómo aceptan la mortalidad los seres vivientes? Exabruptos violentos. ¿Promiscuidad? Gracias a la negación soy inmortal. Y la verdad es que nosotros tampoco, así que simplemente lo tratamos de negar. Es este mismo impulso lo que hace que un soldado que marcha contra la artillería a quemarropa siga avanzando, porque el narcisismo humano y la visión heroica nos hacen pensar que nunca nos vamos a morir y solamente sentimos lástima por el infeliz que tenemos al lado. No podemos soportar nuestra propia pequeñez a menos que podamos traducirla en significado, pero la verdad es que como la mayoría de las cosas que ocurren en la naturaleza y están más allá de nuestro control, la muerte no es ni buena ni mala, es algo que va a pasar y punto. No sé en qué crean ustedes, pero en lo personal me gustaría hacer respawn en otro planeta y recorrer el cosmos eternamente, una vida a la vez. No sé si debemos tener miedo al final o no, la verdad es que es humano tener miedo a la incertidumbre y supongo que sí es bueno repetirnos frases como la de Epicuro si eso nos hace sentir mejor. El más espantoso de todos los males, la muerte, no es nada para nosotros, porque mientras vivimos no existe la muerte y cuando la muerte existe, nosotros ya no somos. Y puede que sea cierto, también puede ser que la muerte sea esta especie de balance cósmico que mantiene el ciclo de la existencia en movimiento, pero aún así, honestamente todos quisiéramos vivir más, ya que personalmente lo que me molesta es el hecho de no poder hacerlo, el hecho de no poder ser inmortal, más que el hecho de morir en sí mismo, ya que estar muertos nos va a robar de todas las oportunidades que nos daría seguir vivos. Inspector 5 me dio su bendición. ¿Cómo pudo traerme a este mundo sabiendo que moriría? ¿Y desearías no haber nacido? Sí, algo menos que la inmortalidad es una pérdida de tiempo. Existe una historia llamada La Fábula del Dragón Tirano, donde desde el inicio del tiempo, un dragón atormenta a la humanidad y exige diariamente miles de sacrificios humanos. Los siglos pasan y la humanidad simplemente acepta al dragón como parte de la vida, como el orden natural de las cosas. Y cuando un grupo de personas descubren cómo matar al dragón, algunos se oponen y deciden que la idea es moralmente reprobable, argumentando que deshacerse del dragón sería también socavar la dignidad humana por atentar contra
el orden natural de las cosas. Es simplemente superficial que alguien quiera vivir por mayor tiempo sin preguntarse por qué el dragón existe en primer lugar. Quizá el dragón le responde a un propósito muchísimo más alto del que podemos comprender y las personas se lo repiten constantemente hasta que un niño, que después de que el dragón se comió a su abuela, simplemente se revela y dice que el dragón es malo. A él no le interesan los altos propósitos del universo, solo quiere a su abuela de regreso. Y muchos de nosotros, al igual que todos en la historia, nos hemos convencido que matar al dragón o acabar con la muerte es una afrenta a lo divino, es una perversión del orden natural de las cosas o un problema filosófico. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué nos molestamos en primer lugar en crear la medicina? ¿Por qué no simplemente dejamos que todo tome su curso? A pesar de romantizar el destino, la mayoría de nosotros podemos estar de acuerdo en que tomar tu propia vida es algo malo, y sí lo es. Y cuando dejamos detrás toda la retórica, llegamos a la misma conclusión del niño de la fábula. La muerte, al menos para nosotros en nuestro entendimiento, es mala y no la queremos. El problema es que la alternativa, vivir para siempre, también, según nosotros mismos, sería aún peor. No voy a decir que no hay destinos peores que la muerte, porque sí los hay, pero no estoy seguro que la inmortalidad sea uno de esos destinos. La ficción nos pinta la inmortalidad como un camino que inevitablemente va a terminar en sufrimiento eterno, el ver el mundo decaer como los elfos de Tolkien sin poder hacer nada, el eterno aburrimiento de Leto, el estar condenados a abandonar nuestra propia humanidad por el simple hecho de no morir y un largo etcétera. Pero ¿de verdad tiene que ser de esta forma? Digo, es ficción al final del día. Cuando decimos que no queremos vida eterna, lo que en realidad estamos diciendo es que no queremos decadencia eterna, soledad eterna, tristeza eterna. Nos da miedo el hecho de que la infinitud simplemente sea un bucle del cual no podemos escapar y la vida se vuelva una prisión, un ciclo de repetición infinita, volviéndose una absoluta pesadilla. Vemos la inmortalidad como algo que nos va a condenar a estar completamente aburridos por siempre, o algo que en su búsqueda nos termine consumiendo totalmente, haciendo que perdamos todo rasgo de moral en nuestra aventura para lograr vivir por siempre. Alguien que consiga escapar del paso del tiempo debe de pagar, y solo debe hacerlo si existe un propósito más grande detrás de él. En todas las historias hay un sentimiento promortalidad. La inmortalidad siempre es mala, es una fuerza de la creación con la que no debemos meternos. La humanidad se va a estancar y no vamos a poder escapar de ninguna forma. La inmortalidad es un racimo de uvas y nosotros somos un zorro tratando de alcanzarla. Si no saben de qué hablo, es una fábula de Aesop donde un zorro trata por horas y horas de alcanzar un racimo de uvas de un árbol, pero simplemente no puede. Frustrado, se da por vencido y se va pensando, seguramente esas uvas estaban agrias de todos modos. Quizá lo que está pasando aquí es simplemente el hecho de que nos estamos convenciendo de que algo que no podemos alcanzar es malo. Quizá la verdadera herejía no sea el deseo de vivir eternamente, sino fingir que no lo haríamos si pudiéramos. ¿Quién quiere vivir para siempre? Igual solamente nos vamos a aburrir. En el gran desierto del tiempo todos jugamos un rol y romper con el eterno ciclo del sagrado gusano sería atentar contra la propia noción de la existencia. ¿Y por qué haríamos eso? Aceptamos que la vida es corta como algo natural. Glorificamos la muerte como un límite necesario. Pero, ¿y si esto solamente fuera otra fábula? Una creencia diseñada para hacernos sentir mejor con lo único que no podemos controlar. La transformación de Leto nos obliga a preguntarnos, ¿es inmoral vivir eternamente o es inmoral no vivir si con ello se evita una catástrofe? Quizás el problema no sea que la inmortalidad sea antinatural, sino que nos obliga a preguntarnos quién la merece. Si la muerte ya no es universal, ¿qué ocurre con nuestra comprensión de la justicia, con el valor y el sacrificio? ¿Qué ocurre con el arte, con el tiempo, con el significado? Y quizá eso sea lo que más nos asusta, no la pérdida de la muerte, sino la pérdida de todas las excusas. En muchas obras de ciencia ficción, la inmortalidad no se presenta como una fantasía ingenua, sino que es algo metódico, es algo diseñado. Golas, clones, conciencias digitalizadas y copiadas una y otra vez. Leto II no buscaba la inmortalidad para evitar la muerte, sino que abrazaba la eternidad porque veía más allá que nadie. Creía que la humanidad, si no se controlaba, colapsaría irremediablemente. Por eso se termina imponiendo ante la humanidad como un ancla, no como un dios. Leto solamente
básicamente logró la inmortalidad volviéndose un caparazón de lo que alguna vez fue, sacrificándose a sí mismo en el proceso por meterse con poderes más allá de su comprensión. Una cosa inmortal es una cosa hueca, una cosa impura. ¿Y saben también qué nos habla de esto? Dark Souls no solamente se trata de rodar y morirte 1000 veces e irte a llorar al baño después de sentir que decepcionaste a tus padres por no poder matar al Nameless King. Uh-oh. No, please don't do that. Please don't do that. Se trata de cómo la inmortalidad también perpetúa la decadencia del mundo, dándonos la opción de quemarlo todo y reiniciar el ciclo o seguir en este estado. La muerte es una fuerza que nos hermana y nos humaniza a todos. Ir en contra de ella solamente nos va a consumir, nos va a dejar en ruinas, provocando irónicamente que terminemos buscando la muerte como una vía de escape a nuestra propia maldición de vivir por siempre. Pero en nuestro mundo no hay dragones, hay algoritmos y hay corporaciones. Y aunque la computadora estaba apagada y desconectada, una imagen seguía en la pantalla. Era el logo de Windows. Eso no asusta. ¿Te asusta si eres impresora? La tecnología no es alquimia ni tampoco magia. En nuestro mundo una cosa inmortal no solamente sería una cosa hueca, sino que sería una cosa muy cara, y la divisa en la que se pagaría sería la propia vida de muchas otras personas. Obras como Permutation City o Altered Carbon nos presentan con la idea donde la humanidad logró clonar su conciencia y abandonar el plano material, pero la tecnología obviamente no estaba disponible para todos. Solo los ultra ricos, los Matusalems, podían pagarlo, viviendo por siempre en sus torres arriba de las nubes, mientras el resto de la humanidad se volvía un juguete, se volvía algo desechable, algo que estaba ahí para morir a su placer. Morgan, Egan y Herbert no nos presentan la inmortalidad como una pregunta filosófica, sino como una realidad práctica, debido a que si la inmortalidad algún día va a existir en este mundo, no va a ser un elixir mágico natural que provenga de alguna cueva mística, ni tampoco va a ser una runa mágica ancestral. Va a ser algo inventado, va a ser tecnología real para ser comprada y vendida, algo en lo que las personas tengan inversiones y acciones, con reportes de ventas cada trimestre y proyecciones de ganancias. Va a ser algo que la gente pueda poseer, controlar, y también va a ser el servicio de suscripción más valioso de la historia, un recurso y un lujo. Pero como ya lo hemos visto tantas veces, el problema con que algo sea un recurso es que puede ser acumulado por las personas que tengan el suficiente dinero para hacer que el resto de la humanidad solamente pueda acceder a él a cuentagotas. Muchos de ustedes ya se habrán dado cuenta que para mí Cyberdios 2077, por si no ha quedado claro, está entre mi top 5 de juegos de toda la historia, y precisamente la trama central ronda alrededor del concepto de la inmortalidad. Night City existe en una línea temporal donde no solamente puedes reemplazar absolutamente todo tu cuerpo con cromo, sino que los ultra ricos también pueden asegurar su conciencia dentro de un biochip llamado The Relic, para habitar una realidad alterna y después ser implantados en otro cuerpo para poder tomar control de él. Todo esto, como no podría ser de otra forma, es un proceso aberrante en el que poco a poco irán sobreescribiendo la conciencia de la persona a la que se le haya implantado el chip con la suya propia, convirtiéndose en un ente parasitario que se alimenta de su huésped y poco a poco lo irá matando. Y si le caes particularmente mal a un rico, te pueden dejar por la eternidad en un servidor olvidado, consciente del paso del tiempo, atrapado en un cuarto, pero sin poder escapar a ningún lado, simplemente esperando a que tu engrama se corrompa y tu conciencia se rompa, o el aburrimiento eterno te termine, no sé, retorciendo, mutando en una especie de inteligencia artificial maligna. I saw a corpse strip farmers of water, and eventually of land. Saw them transform Night City into a machine fueled by people's crushed spirits, broken dreams, and emptied pockets. Corps have long controlled our lives, taken lots, and now they're after our souls. I've declared war not because capitalism's a thorn in my side or out of nostalgia for an America gone by. This war's a people's war against a system that spiraled out of our control. It's a war against the fucking forces of entropy.
Y de verdad, solamente imaginen esto por un segundo. Imaginen poder transmitir toda su conciencia dentro de un chip que perpetuamente va a estar conectado a la internet, ser una mezcla entre inteligencia artificial y un humano sin poder morir de otra forma que no sea dejar de pagar tu almacenamiento y que la compañía que ahora es dueña de tu existencia te borre para hacer espacio. Vivir para siempre per se quizá no sea un proceso inmoral, pero el problema, como todo, es cuando el elemento humano se mezcla dentro del prospecto de nunca abandonar este mundo. Como mencionamos al inicio, usualmente nuestra vía de escape de cualquier loco que se haga con el poder y nos quiera llevar de nuevo al oscurantismo es que tarde o temprano se va a morir. Pero pensar no solo en que eso ya no pase, sino en que un selecto grupo de personas pueda controlar la versión digital del alma de una porción de la humanidad, realmente es lo más horrible que me puedo imaginar después de tener que sacar un crédito para pagar una pizza en Uber Eats. La tecnología, más que una herramienta, se ha vuelto nuestro nuevo fetiche autodestructivo. Incluso antes de tener las IAs primitivas que tenemos hoy en día, ya imaginábamos un mundo donde la tostadora se iba a alzar en armas contra nosotros. Los más veteranos recordarán la teoría del Y2K en el 2000, que hoy en día ha mutado en la teoría del internet muerto. La tecnología es un monopolio que ha erosionado completamente el tejido del mundo y nos ha regresado a un estado de tecnofeudalismo en el que los CEOs ahora deciden el destino de la especie, y de descubrirse una cura mágica para no morir, seguiría el mismo camino. No por nada Bezos y Peter Thiel, a.k.a. el demonio, de quien ya hablaremos en otro video, están tirando millones en cosas como criogenia y tecnología anti-envejecimiento, volviéndose eternos a menos que los detengamos. Nos gusta pensar que la tecnología es neutral, que una máquina no tiene ética hasta que un humano le da un uso. Es reconfortante esta ilusión, pero en el estado que nos encontramos ahora mismo, para mí es inevitable no trazar el paralelo entre nuestro mundo y la tecnocracia. Los ixianos son los arquitectos del destino tecnológico de la galaxia en Dune. No venden armas ni aparatos ostentosos, sino que venden la inevitabilidad. Máquinas que pueden ver el futuro, dispositivos que imitan la presciencia lo suficientemente bien como para ser indistinguibles de algo divino, ganándose su lugar en la galaxia como estos mercaderes de cosas mágicas, volviéndose poco a poco indispensables para absolutamente todos. Leto no los odiaba, los mantenía vivos porque los necesitaba para el camino dorado, pero la tecnocracia no solamente representa dentro de este universo la inevitabilidad de la tecnología, el cómo no debemos entregarnos completamente a las máquinas y no debemos ser dependientes de nuestros propios aparatos, sino que también nos sirven para explorar un aspecto del cual no se habla tanto de esta saga. ¿Qué es un ser vivo realmente? ¿Cuál es la diferencia entre una mente artificial y una mente humana? En palabras del propio Dios Emperador, así que persígnense, la máquina no puede anticipar cada problema de importancia para los humanos. Esta es la diferencia entre bits serializados y el continuo inquebrantable. Esto es lo que tenemos nosotros, y las máquinas están confinadas al otro. Aún tienen ustedes el poder de la razón, pero la inteligencia se adapta, respondió Anteak. La inteligencia crea, dijo Leto. Eso significa que ustedes deben lidiar con esto. Deben de crear respuestas que jamás antes se hayan imaginado. Ustedes deben confrontarse a lo nuevo, como a la posibilidad de una máquina ixiana. Anteak dijo, no era una pregunta. ¿No es interesante?, preguntó Leto, que incluso ser una magnífica reverenda madre no es suficiente. ¿Cómo te quiero, Frank? Te quiero mucho donde quiera que estés. Los ixianos no son monstruos, son corporaciones, y a lo que se dedican es a remover el misticismo del universo, de la mente. Convierten la intuición en información, la profecía en firmware. La tecnocracia tiene como misión formatear a la humanidad de forma discreta, lentamente con el paso de los milenios. Como en cualquier distopía cyberpunk, te venden comodidad mientras te borran el alma, no con implantes ni con cables, sino con la idea de que la mente es solamente otro sistema que se tiene que optimizar. Alma, mente, objetos que alguna vez hubieran sido entendidos como lo más puro y sagrado que tiene la especie humana, quizá en un futuro puedan ser digitalizados, transformados en un stream de datos que pueda transmitirse, almacenarse y transformarse. ¿Acaso es una copia perfecta de la mente de una persona la misma persona? Si la inmortalidad digital implica una serie interminable de subidas, actualizaciones, migraciones y transformaciones, ¿en qué momento el tú
original se va a terminar disolviendo en el éter digital? ¿En qué momento un bit corrupto puede crear toda una nueva versión de ti? O aún peor, ¿qué tal si quien sea que esté a cargo de almacenarte en algún lado pueda cambiar a placer la estructura de tu conciencia, haciendo de ti algo que se acomode para las metas de entidades fuera de tu comprensión? Un set de datos más para alimentar una inteligencia artificial que quiera aprender a ser un poco más humana, y qué mejor que asimilar miles de seres humanos para lograrlo. Los cimientos sobre los que se va a construir la rebelión cibernética. Quizá tus deseos no se alineen con las ganancias de ese trimestre, así que te van a ajustar algunos parámetros, van a cambiar la ponderación de tus recuerdos, van a filtrar tus emociones para lograr más eficiencia. No lo suficiente como para que te des cuenta, solamente lo suficiente como para quien sea que te despierte mañana considere que seas un mejor producto. Ya no vas a ser una persona, al menos no en el sentido estricto de la palabra, sino que ahora eres una plataforma, porque si tu mente es información se puede editar, si tu alma es almacenamiento se puede formatear. Cada miedo, cada convicción no son más que sliders en un panel controlado por alguien que nunca vas a conocer y nunca sabrás si has cambiado o no. Eso es lo que pasa cuando la conciencia se convierte en una baratija, en algo que se puede comerciar, que se puede negociar, cuando es algo que se compra, se vende, se optimiza. Ya no es algo sagrado, ya no es algo inviolable, sino que ahora es algo que está disponible para el mejor postor. Y yo sé que muchos pueden decir que esto suena completamente ridículo, pero la tecnocracia de X, como la tecnocracia de Silicon Valley, se enfocan en crear este aspecto de la realidad, en traer a la vida una mente artificial, ver la identidad como solamente una matriz de datos. La meta es alcanzar la singularidad para que una persona pueda después ser indistinguible de las cosas que alguna vez llamamos herramientas. Y yo sé que esto puede sonar como no se dejen, no hay que entregarle nuestra conciencia al ciberdiablo, pero lo peor de todo es que no estoy seguro si todo esto representaría una fuerza lo suficientemente fuerte como para alejarme de decidir morir antes de clonar mi mente en algún lado, de entregarme a la singularidad y poder habitar el ciberespacio hasta que el planeta se quede sin una forma de generar energía. Podría decir que los horrores del ultracorporativismo son lo suficientemente disuasorios como para convencerme a mí mismo que transferir mi conciencia a una máquina son uvas agrias al final del día, pero honestamente es que no lo sé, porque la verdad es que quiero ver hasta dónde llega la humanidad. Quiero ver cómo los milenios pasan y después conquistamos las estrellas o creamos un imperio que se extienda a sistemas solares enteros o yo qué sé. La verdad es que quiero ver si alguna vez logramos moldear la realidad a nuestro antojo, o incluso si nuestro destino siempre fue destruirnos a nosotros mismos, o si alguna raza más avanzada nos ve como un objetivo. La verdad es que me gustaría vivir por el tiempo que viva la humanidad, pero ese deseo choca de frente con el deseo de quienes van a controlar el destino de las almas de todas las personas que quieran su propio relic. Si algo nos demostró Leto es que la inmortalidad no solamente te aleja de tu humanidad, sino que los propios sistemas sobre los cuales la sociedad y los humanos se rigen, con el tiempo pierden todo el sentido al compararlos con el paso de los milenios, que la ética y la moral realmente no significan nada para un ser que va a sobrevivir más tiempo que las personas que crearon las normas bajo las que debe juzgarse el comportamiento de una persona. Un ser que no pueda morir inmediatamente se va a percibir como un dios, alguien con la potestad para decidir el futuro de toda la especie, bajo la excusa de poder planear con milenios de antelación la época dorada de la especie humana. Quizá borrar la línea entre la vida artificial y los seres humanos en una realidad donde el 1% de la población es la que controla más recursos que el otro 99% es una mezcla más mortífera que Monster blanco con Jägermeister a las 3 de la mañana de un viernes. Pero sean sinceros, si se los ofrecieran, yo estoy seguro que muchas personas se tomarían ese cóctel. La cuestión ixiana plantea la digitalización del alma, la computadora como respuesta a todo, pero de nuevo, clonar tu conciencia 1.000.000 de veces no te asegura que cada copia seas tú. Al final del día somos seres finitos, experimentamos el universo en un continuo, pero al mismo tiempo nuestra existencia es discreta, una colección de momentos individuales separados, como fotogramas de una película o ritmos en una canción. Somos parte del continuo infinito del tiempo, pero nosotros solamente existimos una parte. Una vez que empiezas a convertir tu vida en bytes, ya has empezado a desaparecer.
Cada nueva copia es un nuevo bloque que necesita fusionarse con el anterior y tal vez sobreescriba al anterior. Los Ixianos encontraron la respuesta a la muerte al prometerte una continuidad eterna, al cortarte en pedazos y transferirte a máquinas, pero las máquinas también son discretas. Entonces, ¿qué parte, qué colección de datos vas a terminar siendo tú? No te resucitan una posibilidad de ti, una versión que alguien más eligió recordar, un nuevo Duncan para una nueva era. Pero, ¿y si no tiene por qué ser así? ¿Y si, en lugar de fusionar fragmentos de conciencias apenas interconectadas de un solo ser, pudiéramos experimentar el universo en un continuo? ¿Qué tal si el Gola fuera la respuesta a la máquina? Cuando hablamos de todo esto, de la conciencia, de qué significa ser inmortal, irremediablemente debemos preguntarnos qué es realmente una persona. No en el sentido biológico de la pregunta, sino cómo definimos el ser, cómo nos definimos a nosotros mismos. No soy un filósofo, de hecho soy lo más cercano al loquito del centro que se la pasa diciendo que el fin ya viene, pero en internet. Pero leo bastante, así que para poder definir todo esto no se me ocurrió nada mejor que fusilarme al maestro. ¿Recuerdan a las chicas superpoderosas? Bueno, la idea junguiana del yo es como la receta para crearlas. Es una mezcla entre el ego o el sentido del yo, lo que está moldeado por nuestros pensamientos y acciones, el inconsciente personal, que es todas las experiencias, recuerdos, sentimientos y percepciones que han sido reprimidos u olvidados por alguna razón, la sombra, que es la parte del inconsciente que contiene todos los deseos, los instintos y todo lo que tenemos reprimido porque no se considera deseable en la sociedad. Y mi favorito, el inconsciente colectivo, una parte compartida universal del inconsciente que es común para todos los humanos, que es donde viven los arquetipos, los símbolos, los patrones universales que se heredan y se comparten a través de generaciones, a través de la cultura. Mezclas todo esto junto a la sustancia X y tienes a la niñita perfecta. Pero si parte de esto les suena familiar, sobre todo la parte del inconsciente colectivo, es porque se parece mucho a lo que es la otra memoria, uno de los poderes místicos más poderosos del universo de Dune, el poder de acceder a todos los recuerdos de tus ancestros genéticos e incluso comunicarte con ellos. El pasado no es simplemente una historia que se tiene que aprender, sino una fuerza activa que influye en el presente. No solamente es lo que se pasa de generación en generación, sino que es un proceso mucho más visceral, algo más directo. Convierte al individuo en una extensión de sus antepasados y en una especie de receptáculo para toda la sabiduría que se ha acumulado por milenios. Pero la memoria genética al final del día también es el resultado de incontables vidas que terminaron en algún momento y acumularon su información en el ADN o en el cosmos, un testamento de la importancia de la finitud de la vida humana, donde cada persona contribuía con su identidad, con la totalidad de su yo, al repositorio colectivo de información. Pero al igual que la tecnocracia, había un grupo en este universo que no estaba conforme con el prospecto de simplemente poder ver el pasado como si fuera una película, de revivirlo con todo lujo de detalle, y también consideraban aberrante la idea de tener que fusionar su mente con una máquina que algún día terminaría fallando. Y por supuesto estoy hablando de la Bene Tleilax, los amoralistas que soñaban con poder hacer que una sola persona creara su propio repositorio a lo largo de los milenios, pudiendo simplemente crear una nueva versión de sí misma y retomar donde se quedaron en el momento de su muerte, volver a tener todos sus recuerdos de todas sus vidas pasadas y dándole incluso a aquellas personas que no pudieran sobrevivir la agonía de la especie acceso a su propia memoria genética, formada perpetuamente por el individuo a lo largo de los siglos, no a través de máquinas, sino de golas, copias de los muertos, cosas que resucitaban con la esperanza y la ilusión de la continuidad. Obviamente los Tleilaxu no crearon esto con el bien de la humanidad en mente, de hecho son seres completamente amorales. Para producir un gola, las células de un cadáver se tienen que cultivar dentro del cuerpo de una mujer modificado más allá de la comprensión humana con tecnología y desprovisto de cualquier autonomía, y para despertar la memoria de la copia se le tiene que someter a una tortura psicológica lo suficientemente fuerte para despertar el inconsciente. También eran fanáticos religiosos que creían que su manipulación de la vida no era una profanación sino un acto de voluntad divina, y para colmo creían que Leto era el enviado de Dios, así que juzguen ustedes. Pero al final del día lo lograron. Las 1000 vidas de Duncan Idaho son testamento de esto. Cada iteración de Duncan lleva el peso de sus vidas pasadas, de sus recuerdos y experiencias. Sin haber tenido que morir tratando de beber el veneno del gusano, pudo
pudo acceder a todo esto. Y es precisamente esta parte del guión donde me atoré y lo tuve que reescribir como 7 veces, porque no encontraba una forma de poder entrelazar la historia de Duncan con todo lo que hemos venido hablando. Pero después de darle vueltas y vueltas, solamente se me ocurrió una persona: Borges. En la historia del Inmortal, Borges retrata a un hombre en búsqueda de la legendaria Ciudad de los Inmortales, solo para encontrarla llena de arquitectura retorcida y sin sentido, escaleras boca abajo que te llevan a precipicios mortales, puertas que no van a ningún lado, edificios completamente doblados o construidos debajo de la tierra, diseños que no tienen ningún sentido geométrico, un laberinto horrible, diseñado para inducir locura y cuya existencia contamina el pasado y el futuro, construida y habitada por hombres más parecidos a zombies, sin una mente desarrollada, que deambulan de forma lenta y torpe a lo largo de esta ciudad, si se le puede llamar así. Al final, el viajero termina descubriendo que estas criaturas son la forma que han tomado los inmortales. Al principio parece un sueño, obtener la vida eterna, experiencias infinitas, pero con el paso del tiempo esta infinitud se vuelve cada vez más una prisión. Los habitantes de esta ciudad pierden su propósito, se desconectan del pasado y al vivir eternamente sus vidas pierden todo el sentido. Al tener todo el tiempo del universo, pues nadie es nadie realmente. La identidad se va diluyendo con el paso de los milenios y los inmortales también se olvidan de quiénes eran. Cambian tanto y tan lentamente que finalmente pierden la noción de la persona que una vez fueron, ya que al poder hacer todo en todo el tiempo del universo, te vas a terminar volviendo todo a la vez y nada. Un solo inmortal es todos los hombres. Son dioses, héroes, filósofos, demonios y al final del día son el mismo universo. Al haber hecho todo, no experimentan crecimiento ni cambio, ni siquiera experimentan la muerte, y con el tiempo todo se va volviendo monótono y repetitivo. Tienen que crear esta ciudad retorcida más allá de la comprensión para tratar de sentir algo, simplemente tratando de moverse de un punto a otro, pero al final no funciona, porque también se la van a terminar aprendiendo. La historia de Borges y la vida de Leto II retratan la inmortalidad como un cuento no de decadencia moral, sino de un lento proceso de deshumanización, terminando en un caparazón apático ante cualquier cosa, pues ya lo has visto todo, ya lo has hecho todo, lo has experimentado todo. Una cosa inmortal es una cosa sin propósito. Cuando uno ya es adulto, realmente no existe una razón por la cual uno tenga que seguir escuchando la misma música que cuando era joven, pero irremediablemente una parte de nosotros, con cada día que pasa, se va quedando en el pasado. Constantemente tratamos de sentir lo que nos hizo felices en algún momento. Nos vamos fragmentando poco a poco, esparciéndonos como mantequilla sobre un pan. Pero ahora imaginen este proceso por toda la eternidad. La decadencia no es la muerte súbita, es la suma de la muerte de 1000 cosas, hasta que eventualmente te vas perdiendo al no poder sentir nada nuevo. Creemos que estamos contando historias de un futuro infinito, pero en realidad solamente estamos contando historias que nos recuerdan que una parte de nosotros siempre va a estar en el único lugar al cual no vamos a poder regresar: el pasado. ¿Y cuánto tiempo vas a poder soportar eso si nunca te vas a ir del mundo? Una cosa inmortal también es una cosa nostálgica, y por eso no debemos buscar la inmortalidad. No debemos clonar nuestra mente, no debemos resucitarnos una vez que ya nos hayamos muerto, o al menos eso nos decimos a nosotros mismos, porque aunque la vida del dios emperador puede ser un testamento de esta premisa, las 1000 vidas de Duncan nos dan otra perspectiva. Recuerden las uvas agrias. Como especie tratamos la muerte como incluso un deber moral, como algo que nos merecemos. Nos repetimos una y otra vez que hay algo intrínsecamente humano en coexistir con la muerte, pero la humanidad tiene una larga historia de cosas horribles que ha tratado de moralizar y de romantizar, porque la verdad es que es más fácil lidiar con las cosas y pensamos que nos merecemos lo que estamos viviendo y que es una parte del gran esquema de las cosas, o yo qué sé. Cada vez que un ser humano se atreve a ir en contra de la naturaleza de la existencia, irremediablemente nos vamos a convertir en abominaciones. Nos vamos a convertir en los zombies de Borges, cascarones animados por la memoria pero carentes de alma. En los amorales Tleilaxu, que ven la carne no como algo sagrado, sino como un software para ser editado y borrado. En híbridos mitad hombre y mitad gusano, que ya no caminan entre nosotros, sino que se deslizan bajo el peso de sus propias ambiciones. Perseguir la eternidad, al igual que alcanzarla, según todas estas historias, destruye el alma, la identidad de
cada ser humano y nos condena a entrar en el lento proceso de decadencia eterna del cual nunca vamos a poder escapar. La inmortalidad se pudre, vacía el alma, hasta que solamente queda la preservación sin propósito, la supervivencia sin ninguna clase de identidad, ya sea transmitiendo la mente a una máquina o trayendo de regreso a la vida por la fuerza a un ser humano. La inmortalidad se convierte en un mausoleo. Pero, ¿y si un solo hombre, un subproducto de esta misma decadencia, nos pudiera demostrar que todavía hay otro camino? Cuando Duncan recupera las memorias de sus vidas al final de Chapter House, uno podría esperar que cayera en una profunda crisis existencial y comenzara un proceso de decadencia que cada iteración siguiente continuara. Este despertar no es meramente un recuerdo de vidas anteriores, sino una convergencia de innumerables experiencias, emociones y también identidades, y sumió a Duncan en una crisis existencial, pero no tan grave. Se enfrentó a la comprensión de que su identidad es una combinación de numerosas vidas, cada una con sus propias lealtades, sus propios traumas y sus propias perspectivas. El peso de estos recuerdos desafía su identidad, o al menos la identidad de la iteración con la que nos encontramos al final de la historia. Pero a pesar de toda la confusión, los recuerdos recuperados también le otorgan una visión y una comprensión sin igual. Percibe las maquinaciones de la Bene Gesserit, de las Honored Matres y otras facciones que compiten por el poder. Se encuentra en el nexo entre el pasado y el futuro, agobiado por la totalidad de sus experiencias, pero con una preparación excepcional para afrontar los desafíos que se avecinan. Quizá es por el hecho de que él experimente el infinito una vida a la vez, en vez de un largo e interminable continuo, lo que le da esta perspectiva de no ver su propia existencia como una tarea titánica sin fin, ya que, bueno, cada iteración de él tiene un fin. Cada Gola tiene su propia muerte, solamente son conscientes de su continuidad al momento de recordar su memoria genética, pero cada fragmento es finito. Esta conciencia fragmentada también lleva a Duncan a cuestionar la autenticidad de su propia identidad y el propósito detrás de sus continuos renacimientos, ya que una de las cosas más macabras de Duncan Idaho es que él nunca elige regresar a la vida, ya que el proceso requiere que se muera primero. Duncan es una herramienta utilizada por otros y que anula completamente su autonomía. Duncan, a diferencia de Leto, nunca pidió ser eterno. Él nunca buscó la singularidad como los Ixianos. Él simplemente existe, encontrándose en cada momento temporal que lo ha hecho por órdenes de alguien más. La Bene Gesserit lo necesita, los Tleilaxu lo controlan, el universo lo trae de vuelta no porque él quiere estar aquí, sino porque alguien más lo quiere. Su inmortalidad no es elegida, es impuesta. Si Leto II se convirtió en Dios para controlar el camino de la humanidad, Duncan se convierte en su último humano, en su ancla a la realidad. Es imperfecto, es emocional, es impredecible, es una persona, y en un universo de planes, de máquinas perfectas y de profetas clonados, Duncan sigue siendo simplemente un hombre, sigue siendo él. Y cuando lo recuerda todo, cuando recuerda cada vida, cada traición, no se derrumba, no se hunde en el nihilismo, en pensar que nada tiene sentido, porque él ni siquiera va a tener un dicho sobre su propia existencia, ni sobre su propia resurrección, sino que Duncan evoluciona. Su historia es horrible por el hecho de que él no tiene opinión en el hecho de volver eternamente, pero también deja la puerta abierta a preguntarnos si alguien de verdad pudiera elegir esto libremente. Creo que la mayoría de nosotros elegiríamos vivir 1000 vidas igual que él. Si hay algo infinito como el tiempo, también es la adaptabilidad humana. Es nuestra capacidad de poder lidiar con lo que sea que nos arroje el universo. La inmortalidad de Duncan Idaho no es la tragedia de Sísifo. No ve la vida como la roca que jamás va a llegar a la cima, sino que él rompe la roca si es necesario hacerlo. Él es una advertencia, pero también es una esperanza. Duncan se convierte en la variable impredecible, en el hombre que soportó todos los planes, que sobrevivió a todos los arquitectos, no por ser perfecto ni por ser poderoso, sino porque cada vez que se encontró vivo, simplemente se adaptó. A diferencia de Leto II, cuya inmortalidad llegó a costa de la humanidad, Duncan recupera su humanidad a través de ella. Siente dolor, rabia, amor. Duncan no es una cosa estática, no es un perpetuo que va muriendo poco a poco con el tiempo y solamente es un avatar de la decadencia, sino que él constantemente se va adaptando a la nueva era que está viviendo. No pierde su humanidad completamente para entregarse a la perversión de sentirse un dios, porque él realmente no es consciente si va a volver a regresar. Su continuidad en el espacio-tiempo no es un hecho, no es algo que él se atribuye a sí mismo, es algo que otras personas deciden darle y deciden en qué momento darle. Y es precisamente esta idea
idea de la adaptabilidad eterna, lo que me hace pensar que la mayoría de las personas, si pudiéramos, no nos iríamos a la tumba si tuviéramos otra opción. Las Bene Gesserit desprecian la idea de vivir durante siglos como una absoluta abominación. Para ellas la idea de la inmortalidad a través de golas o medios artificiales interrumpe el ciclo natural de la vida, de la muerte y de la memoria. Es algo que invita al estancamiento. Consideran la evolución como el principio más sagrado de la vida, pero esto es parte de la razón por la que Duncan es tan importante para ellas. Es una prueba, es un gola que podría convertirse en algo nuevo, en vez de la encarnación del ciclo de estancamiento que representa la inmortalidad para la humanidad. Y si la inmortalidad de alguna manera puede convertirse no en ese estancamiento, sino en movimiento perpetuo, en la búsqueda de la plenitud, no creo que una reverenda madre, ni siquiera Paul y mucho menos un simple humano, rechazaran la idea de la eternidad. Si se rompe el ciclo, si se evoluciona a través de las encarnaciones, en lugar de convertirse en una herramienta predecible, podría demostrar que incluso en el renacimiento artificial, la humanidad todavía puede persistir, puede inventar, puede crear cosas nuevas. Duncan se convierte en una contradicción viviente tanto para el cinismo de los Tleilaxu como para el miedo de la Bene Gesserit, y te hace pensar qué pasaría si cuando terminamos todo lo que debemos hacer en esta realidad, no sé, la humanidad pudiera trascender incluso más allá. Muchas de estas historias hablan de cómo la inmortalidad nos hace inhumanos, pero ¿qué habría de malo en volvernos algo más que humanos? Una nueva forma de encontrar sentido e identidad, y la verdad es que siempre estamos volviéndonos algo más con el paso del tiempo. El significado que tiene mi vida ahora mismo no es el que tenía cuando era niño, y estoy seguro que ustedes se sienten igual. Tus miedos y tus deseos no son los mismos de un momento a otro de la vida. ¿Qué tal si el no morir nos abre la puerta a buscar una nueva forma de existir y de experimentar la realidad? Quizá podamos ascender a un nivel más alto de conciencia que nos abra las puertas a todo otro universo de nuevas experiencias. Tal vez el extender indefinidamente nuestra existencia sea la llave para que podamos entender la realidad de una forma que nuestra limitada perspectiva no nos permite hacer. No sé si la muerte sea necesaria para que seamos humanos o si la muerte de verdad es de lo que estamos huyendo. Quizá lo que nos aterra es la falta de propósito, el sabernos inmortales y por ende saber que nada de lo que hagamos tiene sentido en las incontables arenas del tiempo, en estar eternamente aburridos como el dios emperador o en ser una herramienta eterna como Duncan. Pero si la humanidad logra trascender y encontrar la eternidad de todas las incontables posibilidades de la evolución humana, la decadencia, la pérdida de nuestra humanidad, la destilación de nuestra identidad, quizá todas estas ideas también queden como la propia idea de vivir eternamente, como cosas propias de una historia de ficción. Quizás si entrelazamos la propia evolución humana con la eternidad, cada eón que habitemos el cosmos, encontremos un nuevo significado para continuar. Y si algún día completamos todo el juego, finalmente podríamos decidir abandonar la existencia, pero en nuestros propios términos, y no como una imposición sobre la cual nunca tuvimos voz ni voto. Así como existen cuentos que retratan la inmortalidad como algo indeseable, en Sandman hay una historia que refleja lo contrario. Cuando Sueño y Muerte escuchan a Hope Gatling decir orgulloso que va a vivir para siempre en un bar allá por los 1400, deciden concederle la inmortalidad como un experimento. A lo largo de los siglos, Hope experimenta todo el espectro de la existencia humana: prosperidad, pobreza, amor, pérdida, fracaso, redención, riqueza, pero se reúne con Dream una vez cada siglo en el mismo bar para ver si ya se cansó de vivir y entregárselo a su hermana. Pero a pesar de estas pruebas, a pesar de vivir todo, Hope reafirma constantemente su deseo de vivir. Su optimismo y su resiliencia revelan un profundo aprecio por la vida. Para Hope, la inmortalidad no es una maldición, sino una apreciada oportunidad para experimentar todo el tapiz siempre cambiante de la existencia humana, porque incluso en su momento más bajo, a Hope simplemente le gustaba mucho ser inmortal, y honestamente creo que esa sería la respuesta de la mayoría de nosotros si se nos ofreciera juventud eterna o alguna de las tantas otras alternativas. Hope nunca sintió que no tenía nada más por qué seguir viviendo, siempre quiso continuar, ya que después de siglos aún tenía mucho que ver y también mucho que hacer, y honestamente siento que nosotros también.